Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios y como siempre te invitamos a que le des lectura a la palabra de Dios para que entendamos qué es lo que quiere Dios que hagamos. Amén. Hoy vamos a leer unas cuantas citas para que podamos entender que Cristo es la roca, no Pedro. Hay quien dicen que Jesús dijo que iba a edificar su iglesia en Pedro. No, dijo que la va a edificar en él, porque él es la roca y la roca es Cristo y él es la cabeza del ángulo. Amén. Y todo subsiste por él y para él. Amén. Entonces vamos a leer y vamos a ver qué dice la palabra de Dios allí en Mateo 16:13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí hay punto y coma. Esta roca está hablando de él, de Jesús, no de Pedro. Dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno, dice, no prevalecerán contra Cristo, que es la roca. Amén. Dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Dice que va caminando Jesús, y me lo imagino en una subidita, una loma, y voltea y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Ya le dicen, pues unos dicen que eres Elías, otros que Jeremías, Juan el Bautista. Dice: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro le dijo: tú eres Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, a ti no te lo ha revelado carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Dice: pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, se refiere a él mismo, edificaré mi iglesia. Dice: y las puertas del infierno no prevalecerán sobre mí. Amén. Entonces, Cristo es la roca. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Amén. No Pedro. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice: y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Y aquí hay una gran confusión, porque dicen que Pedro es el que tiene las llaves del cielo, porque Dios se las dio. Las llaves del cielo las tenemos todos. Pedro fue uno de los 12 miembros de los discípulos que Jesús escogió para que conocieran su ministerio, para que lo conocieran y lo pudieran plasmar en los pergaminos que eran en aquel tiempo, para que posteriormente nosotros tuviéramos esa palabra viva de Jesús, porque es una palabra viva, escrita en la Biblia. Esa es la llave a la que se refería Jesús, que le dio a Pedro. Se lo dijo a Pedro para que nosotros lo escucháramos. Y también dijo: lo que tú no perdones en la tierra, no será perdonado en el cielo. Por eso Dios nos manda. Hasta hay una parábola donde viene una persona que le debía 100 denarios, y después de rogarle a su señor porque no tenía para pagarle, se los perdonó. Pero se va y encuentra a uno que le debía menos y no le perdonó. Y dice: átenle una piedra de molino al cuello y échenlo al fondo del mar. La palabra de Dios nos enseña a lo largo y ancho de la Biblia que nosotros tenemos que aprender a perdonar. Si nosotros no perdonamos al que está cerca de nosotros, entonces ¿cómo pretenderemos que Dios nos perdone a nosotros? A eso es a lo que se refiere esta palabra. Por eso, todo lo que nosotros no perdonemos será juzgado en el cielo. Pero todo lo que perdonemos nosotros en la tierra
no será juzgado en el cielo, porque eso ya ha sido concluido. Por eso es importante, muy importante, que aprendamos a perdonar, para que no tengamos que ver ese asunto en el cielo, delante de la presencia de Dios, y sea Él nuestro juez. Mejor perdonemos para que Dios nos perdone a nosotros. Eso es a lo que se refiere. Entonces, la piedra es Cristo, y las llaves a través de Pedro y los demás discípulos llegó a nosotros, que es la palabra de Dios. Por esta es la salvación. Amén. Y el perdonar es un mandato que a través de Pedro nos lo dijo a todos nosotros. Lo que ustedes no perdonen en la tierra, no será perdonado en el cielo. Por eso, qué importante es. Y la palabra de Dios nos dice que no nos vayamos a acostar mal, odiando o teniendo rencor en contra de alguien. No. Antes de irnos a acostar nosotros, debemos de ponernos a cuentas con Dios. Es a lo que se refiere esta palabra. Amén. Y vamos a Hechos 4, 8 al 13. Amén. Dice la palabra de Dios. Hechos 4, 8 al 13. Dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este es Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Jesús es la piedra, no Pedro, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Dice que Pedro y Juan entran a la iglesia La Hermosa y había un paralítico que ya tenía muchos años, 40 años pidiendo limosna. Cuando les pide limosna dijo: ni oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos. Y en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice la palabra de Dios que entró brincando y saltando delante de ellos, y todos se maravillaban y querían honrar y glorificar a Pedro. Y Pedro les dijo: tranquilos, no hagan eso. Él está aquí por el nombre de Jesús, aquel que ustedes mataron. Amén. Dice, porque Él es la piedra reprobada por los edificadores, rechazada. Él es la piedra. Jesús es la piedra. Jesús es la roca. Dios no hizo iglesias. Entendamos esa parte. Las religiones, las instituciones, los nombres son exigidos por los gobiernos en las diferentes naciones para que tenga una razón social, como lo debe de tener cualquier negocio en cualquier parte. Dios no formó iglesias de piedra. La iglesia eres tú y soy yo. Esa es la iglesia de Cristo. Por eso Dios nos manda al arrepentimiento y a que vivamos una vida conforme a su voluntad, conforme a su palabra, para que Él pueda morar en nosotros. Porque Dios no mora en una iglesia sucia. Por eso nosotros tenemos que alejarnos del pecado, para que Dios pueda habitar en nosotros, porque nosotros somos la iglesia y esta es la llave para entrar al cielo, la que está escrita en la Biblia. Esta es la llave que le dio a Pedro, es la que te dio a ti. Amén. Y también aprendamos a perdonar. Pero Pedro no fue a Roma, Pedro no fue papa, y Dios no formó la iglesia católica, como no formó ninguna institución. Dios no vino a formar instituciones. Dios vino a morir en una cruz por ti y por mí, y nos dejó una palabra, y esta palabra es la que da salvación, porque es una palabra viva, es una palabra que tiene fuerza, es una palabra que tiene poder, porque Dios con su palabra formó el universo. Amén. Bien, para concluir, vamos a Corintios 3, 9 al 14. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros
sois la labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que él, que está puesto, en el cual es Jesucristo. Aquí nos dice la palabra de Dios que no hay otro fundamento. No podemos cambiar las cosas. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, se refiere a personas, no se refiere a un edificio material. Dice, conforme a la gracia de Dios, conforme al regalo de Dios que me ha sido dado. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Vamos transmitiendo la palabra de generación en generación, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, en el cual es Cristo. No podemos utilizar otro nombre, mucho menos de un humano, para decir que Él es la cabeza de la iglesia. Nadie es más que Dios, ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ni Pedro, ni Pablo, ninguno. Todos son del mundo y Dios es Dios. Dios los hizo a ellos, Dios te hizo a ti y Dios me hizo a mí. Y Él es la cabeza del ángulo, Cristo. No hay más. No demos honra a los hombres, démosle honra a Dios y respetemos a los hombres. Pero la honra y la gloria en lo espiritual y en lo material, primeramente, es para Cristo. Amén. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Aquí se refiere a la idolatría, a los santos y a todas esas cosas que la gente hace, en la cual se hinca y les habla y les pide y les platica. Aquí dice la palabra de Dios, dice que no hagas eso. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día de la declaración, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, la cual sea el fuego, reprobará. Dice, permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Amén. Entonces, si nosotros hacemos las cosas correctamente como Dios quiere, las cosas van a prevalecer. Pero si nosotros hacemos de las cosas de Dios conforme a nuestro conocimiento o a nuestra ignorancia, por no estudiar la palabra de Dios y entenderla, dice, no hagas imágenes, no hagas cosas de oro, de plata, de hojarasca, de heno, nada. Porque solo tenemos un Dios supremo, al cual honró Moisés, honró Abraham, Isaac, Jacob, David y todos aquellos grandes hombres de los que nos habla la palabra de Dios. Todos honraron a ese gran Dios, y es al que tú y yo debemos de honrar. No hay papas, menos Pedro. Saulo fue a Roma por un juicio, porque lo habían detenido, y porque Dios quería que fuera a Roma, y estuvo en Roma, aunque detenido en una casa porque no lo tenían en la cárcel, pero desde ahí lo dejaron trabajar, y desde ahí lo dejaron predicar, porque era voluntad de Dios que la palabra de Dios llegara a Roma. Pero nunca fue Pedro a Roma. Entonces, ojalá y estas citas te sirvan de algo, que Dios nos abra el entendimiento a todos, y esto es para la honra y gloria de Dios. Y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.